pues continuamos. Entonces, decíamos nosotros, oye, entonces el diagrama, la ecuación de Clapeyron, ¿no ve? Y la ecuación de Clapeyron nos permiten describir básicamente un diagrama de fases. ¿Qué es un diagrama de fases? No, es una representación en función de la temperatura, presión y composición de un sistema material. Aquí tengo un diagrama de fases del agua, ¿no ve? En la que cada una de estas líneas tiene condiciones, ¿no ve? Y si voy a esta línea es el equilibrio agua-vapor, y hablo de equilibrio. Esta línea es el equilibrio sólido-líquido, y esta línea es el equilibrio sólido-vapor. ¿De acuerdo? Entonces nos está permitiendo identificar algunas características que vamos a describir a continuación. ¿De acuerdo? Podríamos haber demostrado el diagrama de fases, pero estimo que eso lo hacen en laboratorio, ¿no? Directamente trabajamos con las reglas de fases de Gibbs en nuestros diagramas de equilibrio, en la que definimos algunas cosas, ¿no? C va a ser el número de componentes del sistema, ya F va a ser el número de fases presentes en equilibrio, y V va a ser la varianza. Ya, a ver, ¿qué podemos decir de los componentes? ¿No ve? Podemos decir de los componentes que es el número de variables individuales independientes, ya sea vapor, líquido, sólido, por medio de los cuales la composición del sistema se puede expresar cuantitativamente. ¿De acuerdo? ¿Qué sería fases? Eso ya sabemos desde el pre. ¿No ve? Cualquier porción del sistema físicamente homogénea, ¿ya? Y separada, que puede estar separada, por una superficie mecánicamente separable de las otras porciones. ¿De acuerdo? Por último, ¿qué es la varianza? Es el número de variables, presión, temperatura y composición, que se pueden cambiar independientemente sin alterar el estado de la fase o de las fases en equilibrio de nuestro sistema elegido. ¿De acuerdo? Pero hemos hablado de sistema. Entonces recordemos, ¿no ve? Es cualquier porción del universo. ¿No? En este caso vamos a aumentar que pueda aislarse completa y arbitrariamente y que es sometido a estudio. Que es sometido a estudio. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros hemos podido explicar un cacho lo que son cada uno de las condiciones que tenemos en la regla de fases de Gibbs, es ideal entrar a analizar un poco un diagrama de fases. Aquí tengo un diagrama de fases del CO2. ¿No ve? O sea, a presión ambiente no hay CO2 líquido. ¿De acuerdo? Tengo dióxido de carbono supercrítico. Yo les cuento que eso utilizamos en química. ¿No ve? Aquí dice un ejemplo para cromatografía. Pero lo más importante es para realizar extracciones sólido-líquido. ¿Ya? Es un fluido en la que el proceso de extracción se hace con características de rendimiento muy aceptables y con calidades muy buenas. O sea, es decir, prácticamente solamente extraigo la cafeína del café. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tengo las condiciones del CO2 supercrítico. No se olviden que el CO2 también lo utilizo en las bebidas gaseosas. ¿De acuerdo? Pero lo que les comentaba es un poco analizar,
¿no ve? Las condiciones que tiene el diagrama de fases. ¿No ve? Tengo los grados de libertad, componentes menos fases más 2. ¿De acuerdo? Si tengo una sustancia pura, en este caso agua, ¿no ve? Agua puede estar en los tres estados. ¿Ya? Voy a tener un componente. Si yo tengo un componente, bueno, aquí ¿qué me está diciendo? Oye, estoy donde tengo una fase. ¿Ya? Donde tengo una fase, aquí tengo la fase sólida, aquí tengo la fase líquida y aquí tengo la fase gaseosa. O sea, puedo estar en cualquiera de esos lugares. Si yo aplico la regla de fases de Gibbs, ¿qué me está diciendo? Oye, tengo una fase, tengo un componente, tengo una fase, esto se anula. ¿Cuántos grados de libertad tengo? 2. ¿Qué significa estos 2? Me está diciendo que puedo cambiar independientemente la temperatura y la presión y el sistema permanecerá aún en la fase. Es decir, fíjense en este rango, yo aquí puedo cambiar toda la presión y puedo trabajar hasta este rango de acá, desde aquí hasta aquí, y todo va a estar en estado sólido. Si yo juego de la presión de aquí a aquí, y juego la temperatura en todo este rango, voy a tener siempre la fase gaseosa. Eso es lo que me está diciendo que tenga unos grados de libertad 2. Pero ¿qué pasaría si tengo dos fases? ¿Qué pasaría si tengo dos fases? ¿Dónde estaría mi sistema de dos fases? En estas líneas que separan los estados de agregación. Aquí tengo líquido-gas. En este punto tengo las dos fases, ¿no ve? Líquido-gas. Acá tengo líquido-sólido, como les decía anteriormente. Y aquí tengo sólido-gas. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si yo reemplazo, mis grados de libertad son 1. ¿Qué significa esto? Que tenga un solo grado de libertad. ¿Ya? Entonces, eso significa que si yo especifico la presión o especifico la temperatura, solo habrá una temperatura o una presión a la que pueden coexistir ambas fases. Es decir, fíjense, si yo me voy a esta presión, jalo acá hasta este punto y solamente hay una temperatura para ese punto en la cual va a existir las dos fases. Lo mismo acá, si me voy hasta este punto, solamente va a haber una temperatura a la cual pueden existir esas dos fases. Eso significa los grados de libertad 1. Por último, si tengo las tres fases, o sea, estaría en el punto triple, ¿de acuerdo? En el punto triple. Entonces, ¿qué estaría diciendo ahí? ¿No ve? Que si tengo tres fases, mis grados de libertad es 0. ¿Qué significa? Que ninguna de las variables, es decir, la presión, la temperatura o la composición, se pueden cambiar sin alterar el estado de equilibrio. Y es lógico, fíjense ustedes, estoy en el punto B, en el punto triple. Si yo muevo un poquito, ya no es el punto triple. Puedo estar en la fase, una sola fase o dos fases. ¿De acuerdo? Ahora, adicionalmente, podemos definir tres conceptos, ¿de acuerdo? Las zonas que existen en un diagrama de fases. La zona bivariante, solo está presente una fase. Acá, esta es la zona bivariante. Esta es la zona bivariante y esta es la zona bivariante. ¿De acuerdo? Las líneas univariantes son aquellas en las que existen dos fases. ¿Cuáles son las líneas univariantes? Esta. Univariante, univariante, univariante. Y el punto invariante, ¿no es que sería el punto B? El punto invariante es aquel en el que existen las tres fases. ¿De acuerdo? Las tres fases. Bueno, ahora vamos a, espero que esté entendida esa parte. ¿De acuerdo? Ahora vamos a repasar un poco un concepto que es importante, que es el diagrama, es el equilibrio líquido-vapor. Ya nosotros habíamos dicho que en el equilibrio, ya, los potenciales químicos van a ser
los mismos, es decir, el potencial químico del líquido tiene que ser igual al potencial químico del vapor. Y cuando están en equilibrio, ustedes saben que por definición de presión de vapor, ¿no ve? Un líquido puede estarse vaporizando y puede estarse condensando, ahí estamos en equilibrio. ¿No? Habíamos dicho que los potenciales químicos son los mismos. Entonces, cuando yo tengo un equilibrio líquido-vapor, ya, si yo asumo como un comportamiento ideal, entonces voy a trabajar con la ley de Joule. De acuerdo con la ley de Joule, ¿no? Que básicamente nos dice, ¿no ve? Que la presión parcial de un componente es igual a la fracción molar multiplicada por la presión de vapor del componente puro. De acuerdo, entonces en toda esta parte vamos a utilizar en la parte de destilación una mezcla binaria. ¿Qué significa binaria? De dos componentes, ¿ya? Se los vamos a denominar componente A y componente B, y vamos a hacer una distinción adicional. El componente A va a ser el más volátil siempre, el componente B va a ser el menos volátil. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy trabajando en función a la condición ideal, es decir, a la ley de Joule, yo puedo evaluar mi presión total. Mi presión total, ¿a qué va a ser igual? A la suma de las presiones parciales. Aquí estoy trabajando con la fase líquida, pero estoy analizando, ¿no ve? Estoy analizando, digamos, el cambio de fase líquida a fase gaseosa. ¿De acuerdo? Un comportamiento ideal, como nos muestra la gráfica, oye, yo tengo solamente líneas rectas, líneas. De acuerdo, tengo líneas. Pero estoy analizando la fase líquida. También puedo analizar la fase gaseosa. De acuerdo. Entonces, aquí les muestro, ¿no ve? Inicialmente, el comportamiento del líquido de una mezcla binaria es reemplazando las ecuaciones de presiones parcial en la presión total. Y lo estoy graficando. Si ustedes se dan cuenta, me da una ecuación de una recta. Entonces, el comportamiento va a ser una línea recta. Estoy analizando una gráfica a temperatura constante. Aquí estoy manteniendo la temperatura constante. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros estamos trabajando a temperatura constante, yo les decía, oye, aquí yo tengo el más volátil y tengo el menos volátil. ¿Qué significa que sea el más volátil? Que tenga una mayor presión de vapor, ¿no ve? Aquí está su mayor presión de vapor. ¿Y qué tengo por definición del componente menos volátil? Oye, que tenga menos presión de vapor. Ya, ese es el concepto también. Es decir, si yo tengo una mezcla de agua y etanol, ¿quién va a ser el más volátil? El etanol, ¿no ve? Es clarito, porque cuando nos ponemos alcohol en las manos, en un instante, en unos segundos se evapora y la mano está seca. Pero si yo me pongo agua en las manos, entonces tarda en secar, a no ser que yo me ponga con la toalla, ¿sí o no? Me seque con la toalla. Entonces, ese es el concepto que quiero que entiendan sobre lo que es la presión de vapor, ¿no? Su facilidad para cambiar de fase. Y lo que estoy haciendo es, ¿no ve? Reemplazar en la ecuación de la presión total, ya, y trabajar con mis fracciones molares, ¿no ve? Si yo tengo mi presión total, ¿qué va a ser? ¿Cuánto ha de valer mi presión total? En La Paz, digamos, va a ser 495. En Santa Cruz, 760. Esa va a ser mi presión total. ¿No ve? Listo, lo estoy poniendo todo en función del componente más volátil. De acuerdo, y aquí estoy evaluando mi presión total en función de la fracción molar. Ahora, esto para el líquido. Si yo me voy a la fase de vapor, si asumo que es ideal, solamente vamos a tomar en cuenta comportamiento ideal en este tema, yo tendría que aplicar la ley de Dalton, ¿no ve? La fracción molar en la fase gaseosa de A es la presión parcial de A sobre la presión total. Si yo pongo en función de la ley de Joule la presión parcial, tendría la siguiente expresión, que si ustedes ven ya no es el comportamiento lineal, ya no tiene un comportamiento lineal. Entonces, a temperatura constante mi gráfica sería una curva. ¿De acuerdo? Una curva. Si yo modifico un poco la ecuación, perdón, si yo modifico un poco la ecuación, introduciendo la presión total,
Entonces puedo modificar mi ecuación y poner en función de x de a mi y de a. O si quiero despejo mi x de a y lo pongo en función de y de a. No hay ningún inconveniente. Quisiera que practiquen un poco para llegar hasta esta ecuación y después a esta. Tienen todas para llegar a esas ecuaciones. ¿De acuerdo? Pero ahora, ¿cómo vamos a hallar estas gráficas? Estoy uniendo, si ustedes ven, la parte del líquido y la parte del vapor. Pero aquí veamos con las ecuaciones un rato. Al decir que es temperatura constante, recuerdo algo, desde el pre sabemos que la presión de vapor solo es función de la temperatura. Es decir, yo voy a tener un valor de presión fijo, no va a cambiar a temperatura constante. Ya, y esta vertical, esta que estoy mencionando, donde está la presión de vapor, es la presión total. Ya, analicemos un cacho los extremos para que ustedes analicen, ¿no ve? Fíjense acá, si yo pongo x de a 0, este punto, esto es 0, todo esto es 0, la presión total ¿cuánto vale? Vale mi presión de vapor de B. Listo. Ahora, si x de a es 1, listo, presión de vapor de B con presión de vapor de B se elimina. ¿Y qué me queda? Que la presión total es igual a la presión de vapor de A. Recalco, todo esto es presión total. En los límites se vuelven, por lo que expliqué, presión de vapor de B, presión de vapor de A. Entonces, ¿cómo voy a hallar estas ecuaciones? ¿Ya? Como la presión es constante, mejor dicho, para que se entienda bien, como la temperatura es constante, yo tengo un valor fijo de la presión. Eso no va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, si esto es fijo, solamente podría tener un valor de presión total. No, ve, ¿qué tengo que hacer? Oye, cambiar mi fracción molar. No hay otra. Yo voy a darme datos de fracción molar. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 hasta 1 y voy a hallar mi presión total. Hace un instante les dije que la presión total es la de La Paz, la de Santa Cruz, claro, pero ojo, estoy trabajando a temperatura constante, entonces eso ya cambia. Esta presión total la voy a calcular mediante esta suma. ¿De acuerdo? ¿Cuándo voy a asumir que esto sea 495, 760? Oye, cuando yo trabajé a a presión constante. Esa gráfica vamos a ver posteriormente. Pero tengan las ecuaciones. Si yo quiero hacer esta gráfica, aquí yo no podría graficar porque estos son valores únicos. Entonces, para que cambie, yo tengo que cambiar mi fracción molar. Yo me doy como dato. ¿De acuerdo? Y voy a obtener esta línea. ¿Cómo voy a obtener esta otra? Ya no puedo darme valores de Y de A. Ya me di valores de XA. Ya, entonces voy a seguir trabajando con los mismos valores que me di en la primera. Tengo la presión de vapor de A, que es constante, y aquí ha ido cambiando cada vez la presión total, solamente es reemplazo. Entonces también voy a ir hallando cada punto. ¿De acuerdo? Cada punto. Ya, las dos curvas y tengo mi diagrama a temperatura constante. ¿Ya? Ahora, ¿qué representa este diagrama? Esto es presión total. Les decía, esto es presión total. Entonces, a mayor presión, tengo una fase líquida. A menor presión, el líquido puede cambiar de fase. Entonces, aquí arriba va a estar el líquido. En esta zona intermedia, aquí hemos dicho que he calculado esta curva con el vapor y esto he calculado con la fracción de líquido. Entre las dos, miren, parece una media hojita de coca. Se encuentran las fases líquido más vapor. Y a baja presión, yo tengo el vapor. De acuerdo, ya saben cómo graficar. Recalco, esto es presión total, la gráfica de presión total. Ahora, ¿qué es lo que yo debería hacer? Ya, si yo quiero hallar composiciones, porque aquí yo tengo mis curvas de equilibrio, yo voy a entrar con una presión total dada
y voy a trazar una horizontal que intersecte a todo, cuando esté haciendo destilación. Y luego voy a intersectar con mi composición que me esté dando como dato. Esta es mi composición de la alimentación. ¿Ya? Entonces, en esta intersección con el líquido hallo mi X del líquido, mi composición del líquido. En el otro extremo hallo mi composición del vapor. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros tanto en los diagramas a temperatura constante como a presión constante. Ahora, trabajaremos a presión constante. Si yo trabajo a presión constante, voy a poder evaluar, ¿no ve? Esta presión es la presión total primero. ¿Cuánto va a valer? Se puede valer 760, puede valer 495, pero es la presión total. Y aquí sí se cumple que la presión parcial de A más la presión parcial de B tiene que dar la presión total. ¿Qué significa? Que la temperatura está variando. Ah, entonces, me pasé mucho. Entonces, ¿qué estaría diciendo yo? Aquí más veremos esta gráfica. Este lado izquierdo, por favor, es lo que me interesa. Carambas. Ya estaría diciendo, oye, está cambiando ahora la temperatura. Entonces, los valores de la presión de vapor están cambiando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo ya tengo todos los datos de temperatura y por lo tanto tengo los datos de presión de vapor. Tengo como dato la presión total, eso es constante, estamos diciendo, es 760 o 495. Entonces, ¿qué me falta hallar? X de A. Aquí ya no me doy como dato, sino hallo X de A. Si ya tengo X de A, la presión total es constante para toda la secuencia. ¿Qué está cambiando? Mi presión de vapor. Hallo mi Y de A. Hallo mi Y de A. Listo, ya tengo la secuencia entonces para poder hallar mi gráfica. Ya saben ustedes ahora, a mayor temperatura, fase gaseosa. A menor temperatura, fase líquida. Entre las dos, líquido más vapor. Es inverso a lo que hemos visto en los diagramas de presión. Ahora, analicen estos extremos. ¿De acuerdo? Y quiero que me analicen en la gráfica. Vamos al concepto. Analizando el mismo ejemplo del alcohol y agua, del etanol y agua, ¿quién pasa más fácilmente a la fase gaseosa? El alcohol. ¿Por qué? Porque tiene una temperatura de ebullición menor que la del agua. Listo. Esta es la temperatura de ebullición del alcohol, el más volátil. Esta es la temperatura de ebullición del menos volátil, que vendría a ser el agua. Entonces, fíjense, la curva es diferente. En la presión nos da una media hoja de coca y acá nos da una hoja de coca, si quieren ustedes, completa. Pero aquí adicionalmente nos va a permitir definir algunos conceptos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros estamos haciendo hervir el agua, está en esta fase líquida, sube, se calienta. Y ustedes pueden evidenciar que en un momento dado empieza a burbujear el agua para cambiar de estado. Cuando empieza a generar burbujas, estamos en esta recta. A eso se le llama punto o curva del punto burbuja. ¿Ya? El punto de curva burbuja es aquel punto donde se evidencia el primer vestigio de vapor. ¿Ya? Es aquel punto donde se evidencia el primer vestigio de vapor. Y en el otro extremo voy, y a esa curva del vapor se le llama curva del punto de rocío. Uno iría directo, bueno, dije, pero yo estoy haciendo hervir esto y me voy así. No, el concepto del punto de rocío es lo siguiente. Todo está en la fase gaseosa, todo. Yo voy enfriando y aparece la primera gota de líquido. Ese es el punto de rocío. ¿Qué va a ser la curva del punto de rocío? Aquel punto donde aparece el primer vestigio de líquido. ¿No ve? Es como cuando en la mañana abrimos nuestra ventana y vemos que nuestra ventana está mojada y decimos, oye, la humedad, el rocío de la mañana, ¿no ve? Indicamos.
Se está condensando las primeras gotitas. Eso significa. Ya, espero, a ver, vamos complementando algunas denominaciones de estos del punto de burbuja y del punto de rocío. Si yo empiezo acá, llego al punto burbuja y digo punto inicial de ebullición. Sigo subiendo, llego acá, punto final de ebullición. ¿De acuerdo? Punto final de ebullición la naranja. Vengo por aquí, fase vapor, bajo, bajo, bajo. Llego al punto de rocío. ¿Qué digo? Está apareciendo el primer líquido. Se está condensando. A punto inicial de condensación. Condensa, 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 condensa. Aquí ya condensa y ya no hay más vapor. Solamente es líquido aquí abajo, ¿no ve? Entonces, punto final de condensación. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos los conceptos de lo que se presentan en estas curvas. Y lo similar, igualito, ¿no ve? En la curva presión a temperatura constante. ¿De acuerdo? Por último, veríamos un diagrama X versus Y, ya en la que una vez que hemos determinado las composiciones de Y y de X, nosotros hallamos la curva roja. ¿No ve? Aquí evalúo mi X, subo y aquí intersecto con mi Y. De acuerdo, entonces esto va de 0 a 1, eso ya saben. Esto va de 0 a 1, son los valores de fracción molar. Estamos trabajando en fracción molar. XA, fracción molar de A, XB, fracción molar de B. Esta línea azul es una línea de 45 grados. Eso no se lo determina. Ustedes vayan extremo a extremo y evalúan esta curva con los datos de las ecuaciones de la ley de Raoult. ¿De acuerdo? Ahora, aquí viene un concepto con el efecto de la presión en el diagrama equilibrio líquido-vapor. Básicamente nosotros vamos a analizar ya en procesos de destilación. ¿Y qué pasa? ¿De acuerdo? ¿Qué estoy diciendo? ¿No ve? ¿Qué estoy diciendo? Que cuando existe una variación en la presión, ¿de acuerdo? Es decir, digamos que estoy en La Paz y me voy a Santa Cruz. Concepto, la presión en Santa Cruz va a ser la presión 2 y la presión en La Paz va a ser 1. Entonces, si vamos a comparaciones, el agua en Santa Cruz hierve a 100 y en La Paz hierve a 87. Pregunta, ¿dónde es más fácil que exista cambio de fase? En La Paz. Por lo tanto, un aumento en la presión tiene un efecto negativo ya en el proceso de separación, en el equilibrio líquido-vapor, porque necesitaría dar mayor energía para que exista el cambio de fase. ¿Y dónde se evidencia? ¿En qué proceso? En la destilación, que vamos a ver posteriormente. Lo mismo puedo evidenciar acá. Cuando la presión es mayor, vean la diferencia entre P1, la gráfica P1 que es la roja y P2 que es la verde. La presión mayor, su curvita está cerca a la línea de 45 grados, no hay mucha separación. Significa que dificulta la separación. En cambio, P1 es menor presión, tiene mayor separación respecto al azul. Oye, es mejor el proceso de separación, es más fácil el proceso de separación a una presión menor. Ya, bueno, por esta sesión vamos a ver hasta ahí. Cualquier consulta, por favor, díganla, porque la próxima clase ya vamos a ver qué es la destilación y qué es la extracción. ¿Ya? Se cuidan. Hasta luego.